I found a love. Para el proyecto de la bobina de Tesla vamos a necesitar un conector de la batería, una batería de 9 voltios, un tubo de PVC, cable, un transistor, un interruptor, una resistencia de 22 kiloohmios, una tabla para poner todo, una silicona, la cinta y cable de cobre. Sí, después de la explicación de mi compañero de los materiales necesarios para la elaboración de la bobina de Tesla, yo proseguiré a explicar un poco de historia acerca de la bobina de Tesla. Nikola Tesla diseñó este generador de alta tensión a finales del siglo XIX. El propio Tesla ya tenía variaciones de este diseño, y en la actualidad hay muchas variaciones porque hay unas superbobinas de Tesla que generan varios campos electromagnéticos y de mayor tamaño. Entonces, el funcionamiento de esa bobina es crear campos electromagnéticos. Funciona como una emisora de radio, pero la emisora de radio emite una sola frecuencia, mientras que la bobina de Tesla emite varias frecuencias. Es una válvula de ondas. Entonces, en este mini experimento podemos ver circular la corriente alrededor de la bobina, y esto crea un campo electromagnético que al acercar el bombillo se encenderá. Bueno, esta es la bobina terminada. Este es nuestro segundo experimento. Este es el circuito hecho correctamente y que funcionó, pero después de cierto tiempo se quemó el transistor y por lo tanto dejó de funcionar. Bueno, entonces ya después de que realizamos diferentes experimentos, los que les mostramos en los anexos, hicimos los diferentes intentos de cómo debería montarse correctamente el circuito de la bobina. Entonces, el que mostramos en la imagen fue este primer intento fallido. Evidentemente no funciona, primero porque debemos tener en cuenta que todas las espiras deben estar unidas sin dejar espacios, además de que para el funcionamiento correcto de la bobina debe haber un número mínimo de espinas que debemos manejar, que si el tubo PVC en el cual vamos a enrollar el cable es de un diámetro alrededor de 2 centímetros, debemos hacer unas más o menos 250 espiras. Podemos concluir con este experimento que para la elaboración de la bobina vamos a tener en cuenta siempre diferentes variables, ¿sí? En este caso, la primera, la que ya mencioné, va a ser el número de espinas con las cuales vamos a montar la bobina. También depende del voltaje inicial, el voltaje inducido, o sea, el de la batería. Y por último, esto también va a depender de el tamaño, el valor de la resistencia. El valor de la resistencia que manejamos, que en este caso manejamos una resistencia de 22 kiloohmios.